Las grandes potencias y la inteligencia artificial. Este es más un video de la serie Revolución Industrial 4.0. Hay hoy una gran carrera de las grandes potencias por el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta tecnología tiene tanta importancia desde el punto de vista geopolítico que los grandes países están buscando liderar el desarrollo de inteligencia artificial en todo el mundo. La importancia de la inteligencia artificial está evidenciada, por ejemplo, por consultoras como McKinsey. McKinsey es una enorme consultora mundialmente conocida que dice que la inteligencia artificial puede generar las oportunidades para resolver los desafíos más urgentes de la humanidad. Ya vimos en el video Impacto de las Profesiones, y les dejo un link aquí arriba, el impacto que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías va a tener en el mercado de trabajo. Pero para los países es muy importante el impacto que va a tener del punto de vista social, del punto de vista político, del punto de vista económico y del punto de vista militar. Por eso la importancia geopolítica, por eso una carrera de inteligencia artificial entre las grandes potencias. Cuando dijimos grandes potencias, por supuesto estamos hablando de Estados Unidos y de China, además de los otros países que están, digamos, en la carrera, como Rusia, como Reino Unido, como Francia, como Japón, como Corea. Esos países todos están participando de ese desarrollo. Y no se olviden de Canadá. Ya tuvimos aquí en el canal oportunidad de ver varias aplicaciones de inteligencia artificial. Y acá vamos a ver algunas más, justamente para entrar en el tema de la geopolítica. Una de las aplicaciones que hay es la creación de piezas como robóticas que nos ayudarían en los movimientos, o sea, mejorarían los movimientos de los humanos. Apuntaría en primer lugar, por supuesto, a mejorar los movimientos de la gente que tiene alguna discapacidad o que sufrió algún daño o que sufrió algún accidente y perdió movilidad. Pero eso también puede ayudar en el desarrollo de personas para realizar determinadas funciones que hoy no podemos por limitación física. Una aplicación sin duda muchísimo importante y que se utiliza en prácticamente todos los aspectos es la NLP. ¿Qué es la NLP? La NLP es la Natural Language Processing. Es la técnica de entender el lenguaje natural, tanto de poder escuchar y entender lo que se está diciendo, como de poder hablar, de reproducir lo que se quiere decir. Es una tecnología muy utilizada para los robots humanoides, los robots que parecen humanos, porque así pueden interactuar con nosotros y pueden interactuar con la gente de una forma natural. ¿Se acuerdan del robot Sofía del video anterior? Bueno, justamente ahí está la capacidad de procesar lenguaje natural. Una aplicación también muy importante que tiene que ver con la producción de alimentos es utilizar inteligencia artificial en grandes plantaciones verticales, plantaciones urbanas, que con eso pueden tener una producción no solamente de alta productividad, sino también de alta calidad, porque con inteligencia artificial se puede monitorear todas las variables, humedad, cantidad de luz, pH del suelo, todo eso se puede controlar a través de inteligencia artificial al minuto, al segundo, para que la planta tenga siempre su mejor desarrollo. Lo que se ve aquí es el resultado de un concurso de la NASA para construir viviendas en Marte a través de materiales que están disponibles en el planeta. Eso es una aplicación de inteligencia artificial que se utiliza de los materiales del suelo de Marte y puede producir materiales, imprimirlos con impresora 3D, armar todo con inteligencia artificial, de forma que esas viviendas ya estén listas cuando lleguen los astronautas humanos. ¿Será que eso es importante? Por supuesto que sí, porque solo el viaje a Marte tarda 6 meses. Así que va a ser interesante para los astronautas tener una cama cuando lleguen. 6 meses de viaje a Marte, claro que es importante llegar y tener una vivienda lista, ¿no es cierto? Otra aplicación importante es en los eventos deportivos, porque se tiene que monitorear muchas variables, se tienen que tener en cuenta muchos aspectos. En las carreras de auto, por ejemplo, hay que controlar cuántas vueltas faltan, el nivel de combustible que hay en el tanque, cuánto de desgaste tienen los neumáticos, a qué distancia, a qué tiempos están los otros autos de la competencia.
Todo eso, los sistemas de inteligencia artificial hoy generan las órdenes para en qué momento el auto debe parar y qué es lo que se debe hacer en el auto para seguir y tener el mejor resultado. Esta es una aplicación interesante, es un antiparras para bomberos, de forma que los bomberos pueden no solamente ver en ambientes donde hay mucho humo, donde no hay visibilidad, se proyecta en las antiparras dónde están los obstáculos, dónde están supuestamente las víctimas, las personas, dónde están las puertas, de forma que el bombero pueda moverse, encontrar las víctimas sin tener visibilidad natural. Pero hay también otras aplicaciones de inteligencia artificial en combinación con las tecnologías. Una de ellas es en los sistemas de pagos. Piensen, por ejemplo, que quien controla los sistemas de pagos va a controlar las transacciones del sistema financiero a nivel mundial. Entonces, tener estándares de inteligencia artificial para eso, tener controles, va a ser muy importante en el futuro. En el caso del sistema de pagos, hay una combinación de inteligencia artificial con blockchain. Blockchain es la tecnología que garantiza la integridad de los datos. Así que, si no se acuerdan de blockchain, mire el video de 6 tecnologías que les dejo un link aquí arriba. Y además están las aplicaciones militares. Podemos tener vehículos autónomos manejados por inteligencia artificial que son blindados tanto de ataque cuanto de defensa y no necesitan humanos, no necesitan soldados para manejarlos. También podemos tener robots de ataque que tampoco necesitan ser soldados humanos. Son máquinas que tienen la capacidad de actuar como soldados. Ya tenemos hoy aviones que son vehículos autónomos aéreos que tienen la capacidad no solamente de hacer misiones de reconocimiento, misiones de espía, misiones de inteligencia, como también la capacidad de atacar, la capacidad de llevar misiles y bombas y dispararlos en suelo enemigo. Y claro que vamos a llegar a batallones completos de infantería totalmente robotizados. O sea, en el futuro las grandes potencias van a tener ejércitos totalmente robotizados. No vamos a necesitar soldados humanos. Es por eso que decimos que en esa carrera hay también dos bloques, a estilo que la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética en la época. Hoy tenemos un bloque norteamericano y un bloque chino, pero ya no son bloques enemigos, sino bloques que compiten por ese desarrollo. Del lado del bloque norteamericano lo que vemos es que ese bloque hoy lidera el desarrollo de inteligencia artificial en el mundo y lidera a través de la investigación hecha por empresas y universidades. Esa investigación se hace por interés económico y se hace de una forma globalizada, o sea, las empresas cooperan con empresas de otros países. Algunos ejemplos de eso son que la principal fábrica de robots industriales de Estados Unidos es una empresa japonesa y Boston Dynamics, que es una empresa que produce los más sofisticados robots militares actualmente, una empresa de Estados Unidos, fue comprada por Hyundai de Corea. Ya en el modelo chino, China actúa básicamente por sus propios medios, porque tiene un mercado enorme. China tomó la iniciativa de anunciar que quiere emparejar con Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial hasta 2025. Y quiere ser líder mundial en el desarrollo de esa tecnología a partir de 2030. El anuncio lo hizo Xi Jinping, el jefe de Estado de China, en una reunión importante de su gobierno. Entonces, es muy importante el comprometimiento que hay en China hoy, del gobierno de China hoy, por el desarrollo de inteligencia artificial. Y como sabemos que la inteligencia artificial depende mucho de datos, hay potencial para que China tenga ese liderazgo, porque China hoy produce ya 10 veces más datos que en Estados Unidos, por básicamente el tamaño de su población y por el uso intensivo de medios de pago, de redes sociales que hay en China. Otros países importantes también en ese desarrollo son Japón. Japón hoy es el país que mejor desarrolla robots, tanto robots industriales como robots humanoides. ¿Se acuerdan en otros videos que vimos robots japoneses sirviendo café y atendiendo en hoteles? Bueno, ahí está un buen ejemplo del desarrollo de Japón en esa área. El Reino Unido también tiene importante desarrollo de inteligencia artificial y otro país que es importante mencionar en ese desarrollo es Canadá. Canadá es un gran polo de desarrollo de inteligencia artificial hoy. Y eso también se debe a esos señores que son Joshua Bengio y Jeff Hinton, los padrinos de la inteligencia artificial en el mundo moderno. Joshua Bengio
es profesor en la Universidad de Montreal, en Quebec, y Jeff Hinton en la Universidad de Toronto. Gracias a los esfuerzos de esos científicos, a los brillantes algoritmos que desarrollaron, esas dos ciudades hoy son grandes polos de desarrollo de inteligencia artificial, con muchas empresas ubicadas ahí por los talentos que hay. La carrera de las grandes potencias tiene varias batallas. Una de las batallas es por el padrón de comunicaciones. Va a ser importante tener un padrón de cómo las máquinas van a recolectar los datos y cómo van a transmitir esos datos y a quién va a estar disponible. Entonces, eso requiere definiciones y requiere por ahí seguir el padrón de un grupo o de otro grupo. Y esa es una batalla importantísima de esa carrera. Eso tiene mucho que ver también con el padrón 5G, o sea, de quinta generación de telefonía celular. El 5G va a permitir la comunicación entre dispositivos y eso para Internet de las Cosas va a ser muchísimo importante porque va a generar mucho más datos, se va a permitir recompilar mucho más datos. Otra batalla importante es qué se hace con esos datos y cómo se controla. Porque los datos tienen que ver con las libertades individuales, los datos tienen que ver con las preferencias de las personas y eso tiene que estar muy bien controlado. Y claro que otra batalla es en el lado económico, o sea, quién va a ser el principal proveedor tanto de hardware cuanto de software para todo eso que viene en la revolución industrial 4.0. Bueno, vimos esos dos bloques y vamos a ver los problemas que hay hoy con esos bloques. De un lado, del bloque norteamericano, están las empresas que recolectan datos y que eso tiene interferencias sociales. Y del otro lado, los estados que monitorean a las personas. En la parte de las empresas que recolectan datos, ya estamos acostumbrados a que empresas como Google o Facebook tomen datos nuestros y utilicen eso para la publicidad. También estamos acostumbrados también que cada vez que miramos Netflix, o que utilizamos Apple, o que compramos algo en Amazon, o que utilizamos Comcast, esas empresas están recompilando datos nuestros para no tener nuestras preferencias. Lo que hacen esas empresas es recolectar datos de las personas para poder identificar comportamientos y preferencias y con eso direccionar la publicidad. Eso hoy tiene una importancia económica enorme, porque básicamente la publicidad se convirtió en una publicidad online y direccionada, personalizada. El tema es que a mucha gente le cae mal eso, le cae como una invasión de privacidad. Por ejemplo, la socióloga Shoshana Zuboff de Estados Unidos, que es profesora de Harvard, dice que nosotros pensábamos que éramos usuarios de las redes sociales, pero en definitiva las redes usan a nosotros. Ella hasta creó el término surveillance capitalism, o sea, el capitalismo de observación, el capitalismo de monitoreo. El modelo de negocio se repite en esas empresas, ofrecer un servicio gratis y luego obtener datos para poder ofrecer la publicidad direccionada. Ese modelo de negocios no es nuevo, no es innovador. De hecho, ese modelo de negocio ya existía desde la radio o la televisión, ofrecer un servicio gratis y con eso tener acceso a un público para poderle ofrecerle publicidad. Lo que es innovador es que hoy la tecnología nos permite recompilar datos de las personas a partir de las reacciones de las personas y ofrecer una publicidad de forma mucho más orientada, mucho más personalizada. Gracias a ese modelo, empresas como Google pasaron a dominar totalmente la publicidad. A propósito de modelo de negocios, tenemos un video, les dejo el link arriba, sobre modelos de negocios acá en el canal. No dejen de verlo y entenderlo. Lo que sí hay muchas críticas es que ese dominio de la publicidad online crea riesgos. Crea riesgos, por ejemplo, si la publicidad afecta la pureza de la búsqueda. O sea, si lo que el buscador me está dando como resultado es lo mejor para mí, es la verdad que estoy buscando o es lo que la publicidad le está pagando. Esas dudas las sociedades van a tener que discutir y van a tener que tener reglas. Porque sí, con buscadores como Google, que tiene 4 millones de búsquedas por minuto en todo el mundo, significa que son buscadores que tienen una alta capacidad de influenciar a las personas. Ese riesgo quedó más claro con el escándalo de Cambridge Analytica. En ese escándalo, Facebook entregó los datos de 87 millones de personas, 87 millones de usuarios de Facebook a la empresa Cambridge Analytica, que los utilizó para generar leads, para generar respuestas e influenciar el comportamiento de esas personas en la elección presidencial de Estados Unidos y en el referendo del Brexit.
Ese escándalo generó la exposición pública de Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, que tuvo que ir al Congreso norteamericano a dar su testimonio y explicar qué había pasado, prometer que nunca más iba a pasar otra vez y pagar severas multas que se le aplicaron a su empresa. De mi parte, escribí una nota, escribí un artículo que se publicó en LinkedIn sobre ese tema. El link de ese artículo les dejo disponible en la descripción de este video. Entonces, ese tema de las empresas que recolectan datos se va a tener que organizar. Ya hay hoy mucha discusiones públicas sobre el uso de datos, sobre las leyes de protección de datos. Varios países adoptaron o hasta mejoraron sus leyes de protección de datos. Hay una ley en California que va a permitir a las personas decir que sí o que no sobre la utilización de sus datos cuando utilizan buscadores, por ejemplo. Es una ley que tiene la oposición de Google, de Facebook y de AT&T, pero tiene el apoyo de Microsoft. Organizar todo eso debe ser una prioridad dentro del modelo norteamericano. Del otro lado, del lado del modelo chino, está el problema de los estados que monitorean a las personas. Esos estados hoy son Venezuela, Cuba, Rusia, China y Corea del Norte. En particular, son estados autoritarios o dictatoriales que utilizan datos para controlar a las personas. Sí, es aquella situación que prevía George Orwell en su brillante libro 1984, The State is Watching You. O sea, el Estado te está observando todo el tiempo. Básicamente en China hay más de 600 millones de cámaras instaladas en las ciudades para permitir el reconocimiento y seguimiento de las personas. Y una preocupación que las empresas occidentales tienen es qué va a pasar con las grandes empresas chinas, los unicornios tecnológicos chinos. Unicornios son empresas cuya evaluación de mercado pasa de $1.000 millones. Entonces, ¿qué va a pasar con esos unicornios en el momento que el gobierno chino les ponga presión? ¿De qué forma se van a comportar? China argumenta que monitorea a las personas por una cuestión de seguridad y por una cuestión de evitar malos comportamientos sociales. Pero la verdad, hay evidencias de que también controla a las personas por interés político. Y uno de los ejemplos de eso es la comunidad uigur. Uigurs es una comunidad musulmana en China, o sea, profesan el islamismo y hablan turco. Están en las fronteras occidentales de China, o sea, lejos de los grandes centros del país. Y esa comunidad tuvo varias protestas en el pasado que generó una alta militarización de la zona. O sea, el gobierno chino militarizó la zona y pasó a monitorear a todos con cámaras y seguirlos para ver con quién se reunían. Y muchas de esas personas, diría miles de esas personas, terminaron en cárceles que el gobierno chino llama de centros de reeducación. Así que sí utilizan la inteligencia artificial, sí utilizan las tecnologías para control político. Por eso hay dudas de qué van a hacer las empresas chinas en el momento que el Estado les ponga presión para que actúen de forma política. Esos unicornios importantes son McVie. McVie es una empresa que es líder mundial en reconocimiento facial. McVie tiene la capacidad de reconocer cualquier rostro en menos de 2 segundos. Y piensen que hay más de 1.600 millones de rostros distintos. Otra empresa que puede generar dudas también es Baidu. Baidu es el buscador principal de China, ya que en China el Google está prohibido. La gente no puede acceder a búsquedas de Google. Tiene que acceder a búsquedas de Baidu. Baidu entrega las respuestas que son diferentes de Google, principalmente en lo que se refiere a la parte política de China. Y muchos escuchamos hablar de Huawei. Huawei es una empresa que produce equipos de telecomunicaciones, produce celulares también, pero su principal negocio son los equipos de telecomunicaciones, o sea, es una proveedora de las empresas de operadoras de celulares, y hay muchas dudas sobre cómo Huawei se va a portar en el momento que el gobierno de China quiere que esa empresa tenga monitoreo de datos para control político. Por eso que está muy cuestionada Huawei, tanto en Europa cuanto en Estados Unidos. Bueno, con eso vimos la carrera que hay por inteligencia artificial en el mundo y vimos los principales problemas que cada uno de los bloques todavía tiene por resolver. Muchas gracias por mirar ese video. No te olvides de suscribirse a nuestro canal, así el YouTube nos reconoce más. No te olvides de activar la campanita, así la inteligencia artificial del YouTube te avisa cada vez que lanzamos un video nuevo. Y si te gustó este video, déjanos un like. Así el YouTube recomienda este video para más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.